Dios le bendiga a cada uno de los que nos acompañan hoy. Qué privilegio, qué bendición, a pesar de que está lloviendo, decidieron venir. Otro día de gente valiente. Me alegra que hay gente aquí que le ha creído al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante y controversial. No se asuste, porque hoy vamos a hablar sobre el secreto de cómo prosperar en Dios. ¿Cuántos quieren prosperar? Amén. Ay, no quiere prosperar. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren prosperar? Amén. ¿Sabe que la pobreza no viene de Dios? La pobreza es una maldición, ¿sabía? Ser pobre no es bueno. Entonces Dios nos dejó ciertos principios en la Biblia de cómo nosotros podemos prosperar, pero mayormente de cómo podemos hacer que su reino prospere y crezca. Y voy a leer varias escrituras porque es importante saber que todo lo que vamos a hablar tiene que ser por la Biblia. Si usted pone en práctica los principios de Dios, todo va a salir bien. Cuando usted o el mundo allá afuera decide desviarse de los principios de las escrituras, entonces cuando todo sale mal. Si hay algo que no va bien en nuestra vida, tenemos siempre que correr a las escrituras para saber por dónde Dios nos ha dirigido y saber si nosotros nos hemos desviado de la dirección que Él nos ha dado. Y para eso quiero primeramente expresar qué es una ofrenda a Dios. Una de las cosas que nosotros hacemos en la iglesia y la cual Dios responde es que Él se mueve a través de ofrendas. Lo que nosotros acabamos de hacer en este momento es darle una ofrenda al Señor, ¿sabía? Dice la Biblia que debemos darle al Señor ofrendas de labios que proclaman su nombre. El Señor siempre en el Viejo Testamento pedía ofrendas, sea de animales, sea de dinero, sea de incienso, sea de adoración. Aún su oración es una ofrenda. ¿Sabía? ¿Por qué la iglesia muchas veces no prospera y no crece? Porque se han olvidado de este gran principio. Le digo que esto es un tema controversial porque al ser humano cuando le hablan de dinero se les paran los pelos. Pero yo como predicador y como siervo del Señor Jesucristo tengo que instruir a la iglesia en toda área. Y una de las cosas que Satanás ha engañado a la iglesia es hacerle entender que la iglesia debe ser humilde y debe ser pobre. Y que debemos enfocarnos simplemente en la obra del Señor. Pero se nos olvida que el Señor en los evangelios y en la Biblia, un gran por ciento de las escrituras habla de finanzas y habla de dinero. Una nación no se puede sustentar a menos que sus trabajadores paguen taxes. Y muchas veces nosotros como iglesia o como pueblo de Dios, cuando se nos dice o se nos pide, mira, da una ofrenda o da algo para Dios, nos quejamos. Pero si nos es fácil darle al gobierno nuestro sudor y nuestro sustento para que hayan calles, para que hayan escuelas, para que hayan cosas de las cuales nos beneficiamos. Pero la iglesia no, la iglesia tiene que suplirlo todo. Y la pregunta es, ¿de dónde se suple si el gobierno no nos da? Es del trabajo y del sudor del pueblo. Y eso vamos a probar por las escrituras hoy. Amén. ¿Qué es una ofrenda? Una ofrenda es algo que se le da a Dios en forma de dinero o en este tiempo eso es lo que se usa. En aquel tiempo se usaban animales, Dios pedía incluso panes como ofrenda. La gente molía el trigo y se lo entregaba al Señor. El Señor pedía aceite como ofrenda. Pero como el tiempo ha cambiado, hoy lo que nosotros ganamos es monetario. Entonces, una ofrenda es todo lo que le podamos dar a Dios, la cual es administrado por un hombre o una iglesia, una institución asignada por Dios aquí en la tierra. Sépase que es administrada por aquellos que Dios ha instituido.
El libro de Éxodos, capítulo 25, versículo 1 dice esto. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre y un sinnúmero de cosas que el Señor dijo que había que dar. El que instituyó el ofrendar a Dios fue Él mismo. Oiga, el mismo Dios le dice a Moisés, su siervo, su representante: dile al pueblo que dé una ofrenda. La diferencia es que Dios dijo que fuera de su voluntad. El Señor dijo: no es obligado. Que sea de corazón. ¿Qué quiere decir de corazón? Cuando usted hace algo de corazón, lo hace porque quiere, porque le nace, porque quiere hacerlo por amor a alguien, por amor a algo. Dice: tomaréis mi ofrenda. ¿De quién es la ofrenda? De Dios. ¿La ofrenda es para un hombre? Es para Dios. Pero ¿a quién se le entrega la ofrenda? Se le entrega a un hombre, ¿sí o no? Este mundo está constituido de hombres y mujeres. No se la vamos a dar a un burro, a un caballo. Es lo mismo como hay muchas personas que dicen: la Biblia la escribió un hombre. Como quien dice, por el hecho de que la escribió un hombre, el hombre como comete errores y es imperfecto, por lo tanto la Biblia es imperfecta y la Biblia tiene errores. Pero es lo contrario. Dios inspiró la Biblia. Y la Biblia que Dios inspiró está escrita de acuerdo como Él la quiso. Y el libro que tenemos hoy es totalmente inspirado por el Espíritu Santo, sin errores, sin contradicciones. Los que dicen que hay contradicciones porque no la han leído y no la han estudiado en su enteridad. Entonces, asimismo, Dios pide al pueblo una ofrenda para Él, para que creen algo físico aquí en la tierra. Dios, cuando usted le ofrenda, no se lleva el dinero, se lo lleva al cielo. O se lo lleva al cielo. O se desaparece. Es algo lógico, sí o no, pero quiero hacerle caer en cuenta de la realidad. De que las cosas que nosotros damos para Dios y lo que hacemos aquí en la tierra es para el beneficio del hombre. Es para el beneficio de otra persona que tal vez no tiene. Cuando usted da, por ejemplo, ahí en Patterson, lo que vivimos en esta área, que está lleno de personas que a cada rato tú vas manejando y te piden una limosna. Lo que tú das para Dios es para el beneficio de esa persona, y muchas veces te mueve tu corazón porque tú lo ves que está desprivilegiado. Tú tienes casa, él no. Tú tienes pan, él no. Tú tienes trabajo, él no. Y te nace de corazón darle algo para ayudarlo. Principalmente porque es un mandato del Señor, lo cual Él nos ha dado. Y porque también mueve nuestro corazón como seres humanos. Amén. Entonces Dios le dice a Moisés, no fue de Moisés que nació. Nació del mismo Dios. El que instituyó este sistema para que la iglesia se sustentara y para que el reino de Dios avanzara fue el Señor. Y desde el principio Dios le enseñó a los hombres a dar ofrendas. Caín y Abel, que fueron los primeros hijos de Adán y Eva, Dios le enseña cómo ofrendar. Y sucede que Caín da una ofrenda de los frutos del campo y a Dios no le agradó. Dios había determinado que la ofrenda tenía que ser un animal, el más preciado, el más valioso, el más bonito, sin defectos. Tenía que entregársele al Señor. Y dice la Biblia que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, su hermano. Y por cuanto Dios le desagradó la ofrenda de Caín, dice la Biblia que Caín se ensañó con su hermano y lo mató. Desde el principio de la Biblia vemos que hay ofrendas, que hay cosas que Dios pide, cosas de las cuales Dios se agrada y de las cuales Dios se desagrada. Muchas veces nosotros podemos darle una ofrenda al Señor y dársela por obligación, dársela porque muchas veces un predicador la pide,
darla porque muchas veces nos sentimos culpables de que se nos pasan días y semanas y no damos al Señor. Y el Señor muchas veces sabe que rechaza esa ofrenda porque no es de corazón, porque no es algo que ha nacido de ti. Y Dios quiere un dador alegre. Por eso le dice a Moisés: quiero que cada varón, cada uno individualmente, dé al Señor de su voluntad. Claramente el Señor le estaba pidiendo, pero decía de su voluntad, de su deseo, de su conciencia, de entender que su Dios, su Creador, le está pidiendo algo. De corazón tomaré mi ofrenda. Entonces, Dios es un Dios que está pidiendo cosas de nosotros. ¿Y sabe para qué era esa ofrenda? Para construir un tabernáculo y que en ese tabernáculo Dios pudiera habitar en medio de ellos. Era para beneficio de ellos. Incluso Moisés le dice al Señor: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. La presencia de Dios estaba en ese templo. Para eso era esa ofrenda, para que Dios pudiera estar allí y cuando vinieran los enemigos de Israel, ellos no pudieran atacarlos, porque si Dios está presente, ¿quién iba a poder en contra de ellos? La Biblia nos enseña también que en el principio de la iglesia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 32, nos da un ejemplo de cómo la iglesia vivía, cómo era el patrón de vida de ellos en cuanto a este tema que estamos hablando. Dice en el versículo 32 del libro de los Hechos, capítulo 4: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, queriendo decir que tenían todo en común, estaban unidos, estaban unánimes, tenían un mismo propósito. Dice: y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Mas sin embargo, hoy en día no es así, ¿sí o no? Yo, mi casa es mi casa, mi carro, mi vida. Hablamos de esa forma. Mas sin embargo, los discípulos, algo pasó con esta gente. Algo entendían ellos, que decían: nuestra vida no es nuestra propia. No vivimos para nosotros. No vivimos simplemente para enriquecernos y tener una familia y tener pertenencias. Dice que nadie decía ser suyo propio. Todo lo tenían en común. Sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. A nosotros se nos han pintado de que la iglesia primitiva y aún Jesús eran pobrecitos. Dice la Biblia que no había ninguno necesitado. Eso yo le llamo a una persona rico. ¿Sabe que un rico no es uno que tiene millones de dólares? Rico es aquel que no tiene necesidad de nada. Yo en este país me considero rico, porque a mí no me hace falta nada de las cosas esenciales que pudiéramos decir. Y a usted tal vez lo mismo. Aquí todos tenemos un techo, aquí todos tenemos un carro o algo donde movernos de alguna manera, o podemos pagar para que un taxi nos mueva. Hoy todos tenemos que vestir. Hoy podemos ir a cualquier restaurante y comernos la comida que queramos. No hay ninguna necesidad. Tal vez hay deudas, hay ciertos problemas, pero necesidades que pudiéramos decir que son, como dice la palabra, necesidades, cosas que necesitamos. En este país que yo le llamo la tierra prometida de los gentiles, no tenemos necesidad. Y así mismo vivía la iglesia primitiva. La iglesia cuando empezó, había un sistema de ofrendas, de dar al pueblo de tal manera y tan organizado que nadie tenía necesidad de nada. Todos los días había suplimiento de comida, todos estaban vestidos, todos estaban bien. Se reunían en las casas, dice las Escrituras. Así que no había entre ellos ningún necesitado,
porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Imagínense que yo o cualquier persona, hay una necesidad aquí en la iglesia, y en ese tiempo un hermano decía, bueno, hay una necesidad, que yo voy a vender mi casa para suplir esa necesidad. Eso hacía la iglesia primitiva en ese tiempo. Eso no se ve ahora. Quiere decir que ha habido un cambio de lo que es la conciencia, la necesidad de que el reino de Dios avance aquí en la tierra. En esta nación nos hemos convertido en personas que simplemente buscamos lo nuestro. En este país muchas veces tú no conoces ni siquiera a tu vecino, porque cada quien vive su vida. Tú vives tu vida, aquel vive su vida, yo vivo mi vida. Lamentablemente el sistema de esta nación nos ha convertido de esa manera. Este país tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas malas. Entonces, las escrituras, las cosas que nos enseñan y las cosas que dicen, están allí para nuestro ejemplo. Están allí para hacernos saber y entender que estas cosas son necesarias, importantes verlas y que vivamos de esa manera. Traían el precio total de lo que tenían. Se despojaban de todo, porque la misión de ellos principal no era poseer casas, era que el reino de Dios avanzara. Era que si había una iglesia en Roma que tenía necesidades, ellos tomaban y reunían finanzas para enviárselas a aquellos que tenían necesidad. Dice el versículo 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Por eso cada hermano que ha llegado a la iglesia le he dicho, mira, cuando tú tengas algo, dímelo. Si algo te falta, dínolos. Si está en nuestra posibilidad, te vamos a ayudar. Si podemos suplirte en algo, te vamos a ayudar. He escuchado de personas que me han dicho, yo he estado en esa iglesia, he diezmado y he ofrendado por años fielmente, y el día que no pude pagar la renta fui donde el pastor y le dije que tenía que pagar la renta y no me dio ni siquiera 20 pesos. Yo he escuchado eso. Yo quiero que esta iglesia sea diferente. Yo quiero que esta iglesia se compadezca de los feligreses, de los hermanos que están dentro. Yo quiero que nosotros como hermanos vivamos esta Biblia que dice aquí, que podamos desprendernos principalmente por los necesitados, por aquellos que están dentro de la iglesia. Sí hay que ayudar a los de afuera, sí hay que ayudar al mundo, pero si hay necesidad dentro, primero hay que suplirla de dentro. Eso sí, que Pablo da ordenanzas en cuanto a esto, en cuanto a las viudas, en cuanto a los necesitados. Que no simplemente puede ser una persona que vaya y venga. Dice que tienen que ser mujeres piadosas, hombres que estén trabajando en la obra, que sean dignos de ganarse esta honra. No simplemente cualquiera que venga de afuera y pueda decir, ayúdeme que tengo que pagar la renta y tengo cosas que hacer. Porque hay mucha gente vago. Hay mucha gente que son malos administradores de lo que tienen. Entonces no es así. Hay un protocolo para eso. Pero así vivía la iglesia. Incluso, para que usted sepa lo serio que es esto. Porque nos gusta hablar del ayuno, nos gusta hablar de la oración, nos gusta hablar de las cosas espirituales. Pero cuando se trata de finanzas y de dinero, entonces, como le dije antes, se nos paran los pelos y queremos irnos. En esa iglesia piden mucho, en esa iglesia nada más se enfocan en el dinero. No es que nos enfocamos en el dinero, es que para hacer este trabajo y esta obra se necesita. Dice la Biblia que un hombre llamado Ananías y una mujer llamada Zafira también entraron en este programa. Dijeron, vamos a vender lo que tenemos y le vamos a dar a la iglesia, aleluya, toda la posesión. Ellos habían prometido esto. Sucede que cuando vinieron delante del apóstol Pedro, Ananías vendió la casa en una cantidad y le dijo a Pedro que la vendió en otra.
Con simplemente él hablarle algo, una mentira a Pedro, dice la Biblia que en ese instante Dios le quitó la vida. No Pedro. Pedro no lo maldijo, Pedro no le dijo nada, simplemente el Espíritu Santo lo mató en ese instante. Porque el dinero que él tenía para dar a Dios, él lo había prometido y había dicho, voy a darlo para la iglesia. Y luego dice la Biblia que Satanás se le metió, lo engañó y dijo, no, mejor, eso es mucho dinero. Voy a dar mejor otra cantidad. Y le habló mentira al apóstol. El apóstol le dice, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Si la casa tú la vendiste en una cantidad y tú hubieras querido retener una parte y dar otra, hubiera estado bien. El problema es que tú prometiste esa cantidad, pero luego te arrepentiste y mentiste y te guardaste el dinero. La esposa viene después y Pedro la prueba y le dice, Zafira, ¿vendiste en cierta cantidad la propiedad? Ella dice, sí, en esta cantidad la vendimos. Y él le dijo, a tu esposo se lo llevaron muerto y ahora a ti te van a llevar muerta por haber hablado mentira al Espíritu Santo. Y el esposo y la esposa cayeron muertos por haber mentido en cuanto a lo que la ofrenda que ellos prometieron y no dieron. Esto es para que usted entienda que esto es muy serio, que esto no es algo que simplemente la iglesia quiere hacer, esto es algo que Dios constituyó. Fueron las dos primeras personas que el Espíritu Santo, él mismo, Dios, le quitó la vida por haber hecho este pecado. Y dice la Biblia que los hermanos tomaron miedo, hubo temor en la iglesia. Dios hizo esto para que la iglesia entendiera que al Espíritu Santo no se le puede mentir, que a Dios no se le puede mentir, y que si usted promete algo al Señor, usted tiene que cumplirlo, que esto es de muerte o vida, que no es un juego. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Esos son ejemplos que están allí. Ahora, ¿cuál es la bendición? Porque nada de lo que Dios manda hacer lo hace simplemente porque sí. ¿Cuál es la bendición de nosotros ofrendar y diezmar, de desprendernos de lo que es nuestro, de ayudar a la iglesia a que avance, de ayudar al prójimo, al necesitado? Dice en 2 de Corintios capítulo 9, verso 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Muchos de nosotros queremos tener negocios y queremos tener grandes trabajos y queremos grandes cosas financieramente en Dios, y lo hacemos por buscar nuestro propio beneficio. Y aquí dice la Biblia, si tú das abundantemente, abundantemente vas a recibir. Si das en poco, poco vas a recibir. Eso me da a entender a mí en qué posición, en qué estado estoy dando. Mi economía, dice la Biblia, va a depender de lo poco que yo dé o de lo mucho que yo le dé al Señor. Yo no sé si usted se fija, y es una realidad, que aunque son muchas personas allá afuera sin servirle a Dios y son impíos, prosperan y crecen. ¿Sabe por qué? Si usted se fija, la mayoría de empresas grandes como Walmart, empresas grandes en este país, son muy daditivas. Siempre tienen fundaciones, siempre tienen algo. Las empresas que más prosperan son aquellas que más dan. Porque Dios, al que da abundantemente, Dios le da abundantemente. Pero si usted da en poco usted va a tener. Eso lo dice la Biblia, no yo. Tengo que decírselo. ¿Qué me hace entender eso? Si yo doy en dólar voy a recibir. Si doy en 100 voy a recibir. Si doy en miles voy a recibir. Esos son principios bíblicos. Porque oiga bien, hay cosas que con ayuno y oración no se rompen.
Tiene sentido. Si un satanista y un brujo hace un conjuro en contra de mí espiritualmente, yo puedo orar en el espíritu para que eso se rompa. Y yo puedo ayunar. Pero una situación financiera solamente con finanzas se rompe. Son principios bíblicos. Por eso la iglesia muchas veces no avanza, porque no ha entendido estos principios. Porque no ha entendido que Dios, cuando se trata de finanzas, cuando se trata de dinero, es con dinero que Dios obra y opera. Versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón. Oiga lo que a mí me ha pasado, porque la Biblia tiene que cumplirse. Han venido personas o han surgido personas que en oración Dios me ha dicho: dale una ofrenda, o dale esto a fulano, o haz esto, dale a este ministerio. Dios me ha puesto en mi corazón a hacerlo, y muchas veces el Señor me ha dado una cantidad y me doy cuenta que viene de Dios, porque yo no estoy de acuerdo con esa cantidad. Sí. Le digo: Señor, eso es mucho. Y para yo entonces verificar, le digo a mi esposa: ¿cuánto tú crees que le tenemos que dar a fulano o a fulana? Y ella entonces me dice: está bien. Y ahí yo deduzco. Porque muchas veces donde Dios quiere llevarte a la bendición que Dios te quiere dar, se necesita un cordero, se necesita una ofrenda poderosa. Y a veces nosotros tenemos en mente $5. Y con eso Dios puede bendecirte, pero Dios te va a multiplicar de acuerdo a eso. Estoy tratando de expandirle a usted el conocimiento, porque es posible que Dios a usted le presente la oportunidad de que usted reciba grandes finanzas. Pero oiga bien, si usted recibe esas grandes finanzas, y por eso mucha gente se bloquea esto, parece que alguien va a recibir aquí algo grande. Oiga bien, si Dios te da algo grande y de eso grande tú le das poco, entonces ya Dios no puede confiar en ti para lo grande. Porque oiga bien, el propósito por el cual Dios bendice la iglesia y bendice al pueblo es teniendo en mente que Él bendiga a través de ti la iglesia. Pero si Dios no puede confiar en ti con lo poco, con lo mucho, entonces Dios va a usar a otro. Y por eso tú muchas veces ves que el otro prospera y tú no. ¿Está entendiendo? Cada uno dé como puso en su corazón. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer en nosotros. Hubo una vez que yo obtuve una gran cantidad de dinero y a mí me pareció muy grande la cantidad que yo iba que el Señor me exigía que diera. Pero después que la di, vi que lo que vino detrás fue mayor, mucho mayor. Y déjeme decirle, no muchas veces lo que usted da al Señor le retorna simplemente en finanzas, sino que también retorna en otras formas que tal vez usted no espera. Que usted vaya, por ejemplo, a un dealer y el carro cuesta 50,000, pero te dan un descuento de, vamos a decir, $10,000. Ahí está la bendición y la gracia de Dios. Lo que pasa es que muchas veces no le ponemos atención a esas cosas y creemos que simplemente vino porque el dealer puso esa promoción. No, es porque tal vez tú andabas buscando carro y Dios te guió exactamente ese dealer para bendecirte, porque Dios se acordó de lo que hiciste. Dice la Biblia que Dios se acuerda. El primer gentil de la Biblia que recibió el Espíritu Santo, cuando el ángel se le aparece, le dice: tus oraciones han sido escuchadas delante de Dios y tus limosnas han venido a memoria delante de la presencia del Señor. Por eso yo he venido aquí. Manda a buscar a Pedro para que él te hable el evangelio y para que ustedes reciban la salvación.
Estaba hablando de que Dios se había acordado de todas las limosnas que ese centurión le daba al pueblo. Va a haber un día que Dios se va a acordar de todo lo que tú has dado. De todas las cosas que tú has hecho para Dios, Dios se acuerda un día y en un día derrama bendiciones que sobreabundan. Pero eso es cuando nosotros somos obedientes a la voz de Dios que nos dice, dale esto a fulano. El tacaño en la iglesia, en Dios, no prospera. Una persona que siempre está viendo todo lo que gana y todo lo que gana es para él, para él, para él y no da al otro, a nadie, nunca habrá memoria. ¿Cómo va a haber memoria en el cielo si tú no das? La Biblia dice que Dios se acordó de lo que dio Cornelio. Y por eso Dios vino en retribución. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza. Nunca dé al Señor con esa tristeza. Dios quiere que usted lo haga de corazón alegre. Mejor no lo dé. Cuando alguien le pide algo a usted, o su hijo le pide algo, usted se lo da. Mira, muchacho, nadie quiere recibir nada así. El mismo Dios no quiere recibir nada así. Con tristeza por necesidad. Muchas veces damos por necesidad o por presión. Esa es otra cosa. Nunca dé por presión. Aún con este mensaje no se sienta presionado para dar. Muchas veces me he visto en ciertos servicios, como el que tuvimos la otra vez, ¿te acuerdas? Allá donde fuimos. Y el varón predicó un mensaje, da tu mejor ofrenda. Y a veces, por ese mensaje o porque vemos que todo el mundo se paró a dar una ofrenda, entonces lo primero que viene a nuestra mente es, si yo no me paro y si yo no doy algo aquí, la gente me va a ver y va a decir que yo no doy, que yo soy un tacaño. Yo no sé si te la ha pasado, a mí me ha pasado. Y muchas veces estamos en un lugar donde todo el mundo se para y es un momento de la ofrenda. Y tú haces así, bueno, yo realmente, y tú no tienes el deseo de dar. Pero para que me vean, voy a dar este $1 aquí, lo voy a envolver bien en mi puño, que nadie lo vea, y lo voy a echar ahí como que fueron $100 que eché. Y Dios viendo, tú engañaste a los hombres, pero no a Dios. Estoy diciendo cosas que todos vivimos, eso es normal. A veces lo hacemos por presión. Aleluya. Dice el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esas son las promesas del Señor. Cuando usted le da a Dios, Él ha prometido encargarse de lo suyo. Cuando usted le da para el reino, y oiga bien, esta es la clave. Nunca dé, como dice la Biblia, por necesidad, por tristeza. Siempre dé entendiendo, esto va para que el reino de Dios avance. Con mi ofrenda alguien va a recibir a Cristo. Con mi ofrenda alguien va a ser salvo. Con mi ofrenda estoy ayudando y siendo copartícipe con Dios para que el reino de Dios avance. Para que alguien sea sano. Para que alguien sea libre. Para que alguien sea libertado. Y cuando usted tiene esa mentalidad y Dios ve eso, Dios dice, bueno, este es mi siervo. Él está dando porque es mi causa. Él ama lo que yo amo. Déjame bendecirlo. Pero cuando lo hacemos simplemente, la iglesia dice que hay que hacerlo, el pastor dice que hay que hacerlo. Yo he visto eso. No. Es porque usted entiende y tiene la responsabilidad de que Dios a usted se lo ha dado todo.
y usted quiere que otra persona escuche el Evangelio de Cristo. Si esta iglesia no se puede sustentar, es una iglesia menos que está predicando el Evangelio. Es una iglesia menos que en el lugar le está haciendo la guerra a Satanás con nuestras oraciones, con nuestra presencia. Vidas que alrededor de este lugar usted no sabe que en este momento están siendo libertadas. Aleluya, están siendo libertadas del suicidio, de una muchacha que tal vez en este momento puede estar pensando en abortar, de una persona que hay un pleito por ahí donde unos u otros se van a matar, pero porque hay una iglesia que está aquí con un altar encendido, hay personas que están siendo libertadas, hay personas que están siendo libradas de la muerte, hay maldiciones que el brujo que está en la esquina ha desatado y que por la iglesia están en este lugar, se están desatando y se están desligando. Esa es la mentalidad que usted tiene que tener. Todo lo que usted hace, su presencia aquí en la iglesia, venir a la iglesia, orar, ayunar, hacer los ejercicios espirituales, todo lo que se hace es para que el reino avance. Aún con su bolsillo, aún con lo que usted recibe. Y Dios no lo deja sin recompensa. No es en vano. El problema es que queremos todo microwave. Hoy di, Señor, hoy yo di $500, mañana me va a llegar 200,000. Y lo queremos así. Dios no trabaja así. Dios nos da de acuerdo a nuestras necesidades. Hay ofrendas que usted ha dado que están en el cielo pendiente, que en el momento de su necesidad es cuando Dios las desata. ¿Para qué Dios te va a dar cuando tú no lo necesitas? Eso es un padre irresponsable. Y nuestro Padre es muy responsable y muy justo y muy bueno. Él sabe cuándo darnos. En los momentos donde llega la sequedad. En la Biblia siempre hubieron momentos de prosperidad donde Israel todo estaba bien. Y en un momento llegó una hambruna al mundo entero. Eso afecta a los cristianos, eso afecta a todo el mundo. La pandemia llegó y afectó a todo el mundo. Pero nosotros vimos la diferencia. Que en la pandemia no nos faltó nada. Personas murieron. A nosotros no morimos. Ninguno de mi familia yo he escuchado que se ha muerto de COVID. Esas son las bendiciones. Cuando tú le eres fiel a Dios. No solamente con la oración. No solamente con el ayuno. Sino siendo fiel a Dios con tu diezmo y tus ofrendas. Entonces, eso no tiene precio. Que Dios libre nuestra familia. Que guarde nuestra casa. ¿Con qué motivo debo darle a Dios? Le dije que es por el alcance de vidas. Este lugar donde estamos, que es bien bonito, no se paga con aleluya y gloria a Dios. Se paga con lo que el dinero que nosotros tenemos que dar todos los meses. Todos los días 15 hay que darle al pastor Fausto una ofrenda. Él no me dijo a mí una cantidad. Él me dijo, dame lo que tú creas. Y lo que yo creo es, o lo que entendí fue que le diéramos $300 mensualmente. Por 4 días. En este lugar se está pagando luz. En este lugar se están usando los instrumentos. En este lugar tenemos un heater que está ahí gastando energía. Todas esas cosas es justo que uno las pague. ¿De dónde va a venir? ¿El gobierno no la da? No. Tiene que venir de nosotros que hemos creído en la visión de Dios. Entonces, hoy yo estoy concientizándole o recordándole lo que ya, porque estas cosas le hemos hablado. Pero es necesario que se nos refresque la memoria para entender por qué hacemos las cosas. A nadie le gusta hacer nada simplemente por hacerlo. Tiene que haber una razón. Tiene que haber una justificación. Quiero ver un beneficio y una razón del por qué. Hoy en día hay personas en este lugar, como por ejemplo siempre tengo que señalar a mi hermano Héctor, porque se hizo una inversión a través del internet de poder promocionar nuestra iglesia, y él por ahí a través de Facebook nos encontró y vino a la iglesia.
También Jessica, que no pudo venir hoy. Ella lo encontró a través de Facebook, a través de una promoción pagada que hicimos para que las personas vinieran. Todo eso conlleva dinero. Si queremos alcanzar al mundo, si queremos cumplir con el llamado de Dios, esas cosas tienen que suceder. Pudiéramos hacer muchas cosas más, hay muchas cosas que pudiéramos hacer, pero todas ellas se suplen con lo que usted tiene. Oiga lo que pasó con Jacob. Dice Génesis capítulo 28, versículo 20. Hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Oiga lo que hace Jacob. Jacob tiene un sueño, ve a Dios que se le aparece y Dios le dice: yo voy a estar contigo, te voy a bendecir, voy a prosperarte, te voy a dar una descendencia. Y entonces Jacob le dice a Dios: ok, yo voy a hacer un voto. Un voto es una promesa, es algo que usted le dice al Señor: Señor, si tú haces esto por mí, yo voy a hacer esto por ti. Y dice la Biblia que Jacob le dice a Dios: si tú haces esto conmigo, si tú me proveyeras y me suplieras, este lugar lo voy a convertir en una casa para ti. Eso es lo que mueve a Dios, sus planes y sus propósitos. Nunca le diga a Dios: Señor, si tú haces esto y aquello, pues entonces, un ejemplo, ¿qué podríamos poner como ejemplo? Algo que está fuera del plan de Dios. Nunca pida algo que está fuera de su plan. Algo movió a Dios a través de Jacob, que le dijo: voy a hacer una casa para ti. A Dios le interesa que en ese lugar hubiera una casa. Desde allí era donde se adoraba a Dios, desde Israel. Hasta el día de hoy hay un pueblo allí que es testimonio de que Dios es veraz y Dios es real. Todas las cosas que usted le promete a Dios, siempre hágalas con el plan de Dios en mente. ¿Qué Dios le agrada? Que las almas se salven. ¿Qué Dios quiere? Que el mundo conozca el nombre de Cristo. ¿Qué Dios busca? Que las personas conozcan y vengan a la salvación. Eso es lo que más Dios le agrada. Cuando usted trabaja, cuando usted ofrenda, cuando usted vive de esa forma, todo para que el reino avance, entonces Dios bendice y Dios prospera. Esto fue lo que Dios hizo que Jacob prosperara, fuera bendecido. Estaba en la casa de su tío lo engañaba, le cambiaba el precio de lo que ganaba cada rato, en cada momento, pero Dios seguía prosperando a Jacob. Le multiplicó ovejas, le multiplicó bienes, le dio hijos, le dio esposa, porque en la mente de Jacob estaba la promesa: Señor, si tú me das todo esto, voy a establecer una casa para ti. Te voy a dar de todo lo que tú me dieres el 10%. Y eso hizo que Dios lo bendijera. Usted tiene que atreverse a decirle a Dios muchas veces, personas que no tienen trabajo: Señor, si me das un trabajo, te voy a dar el diezmo. Señor, si me das una casa, si me das, aleluya, lo que me des, te voy a dar esto y esto y esto para ti, para tu reino. Personas que quieren promoción, que quieren alcanzar una gran promoción en su trabajo, crecer. Señor, si tú me promueves, de lo que me des, te voy a dar una primicia. Voy a dar esto para que el reino de Dios avance. Y eso estoy seguro que va a mover el corazón de Dios, porque a través de usted Dios va a entender que hay un canal de bendición para la humanidad. Pero el que todo lo retiene, el que todo lo quiere para su propio beneficio y para su propio bien, entonces se estanca. No puede haber prosperidad, no puede haber bendición. Dios bendice a aquellos que son buenos dadores y dadores alegres.
Eso fue lo que hizo Jacob. Escuche para terminar lo que dice las Escrituras. En el Proverbio capítulo 3, versículo 19 dice: honra a Jehová con tus bienes. Amén. Con tus bienes. Y con las primicias de todos tus frutos. El lenguaje de la Biblia es de esa forma porque en aquellos tiempos lo que el hombre sembraba, lo que el hombre hacía para sustentarse era sembrar. El hombre criaba animales para vivir. Y cuando él quería, por ejemplo, tener materiales para construir una casa, para lo que sea, él cogía esos frutos o esos animales y lo entregaba a una persona y intercambiaba. Por eso, así está el lenguaje de la Biblia. Pero si lo traemos al lenguaje de hoy, está hablando de todo lo que yo gane en mi trabajo, de todo lo que yo obtenga, yo le voy a dar lo primero a Dios. Siempre en las Escrituras Dios exigía lo mejor y lo primero. Lo mejor y lo primero. Nunca le traiga al Señor de que una sobra ahí que yo tengo. No, que sea una ofrenda escogida. Venga desde su casa, prepárele desde su casa: Señor, ¿qué voy a dar? Ponme en mi corazón lo que tú quieres que yo dé. Incluso las Escrituras mandan y dicen que cada uno dé conforme a lo que ha prosperado. Si yo prospero $100, ¿verdad? Y conforme a eso le quiero dar a Dios, vamos a decir que yo coja 5 o 10 dólares. Yo creo que eso es más o menos justo, de unos 100 que yo gane. Pero si yo gano $10,000, ¿tú crees que es justo que yo coja los mismos $10? Si la Biblia dice conforme a usted ha prosperado, no es justo. Si Dios te ha dado mucho, tú tienes que también dar de mucho. Pero queremos simplemente, muchas veces, porque hemos sido condicionados y el enemigo nos come el oído. Eso es demasiado para la iglesia. Eso es mucho para el pastor. No, es para Dios que usted lo está dando. El Señor Jesucristo ve un día que se están dando muchas ofrendas. Y dice la Biblia que Él ve muchos ricos que están pasando y están dando grandes cantidades de dinero. Mas sin embargo ve una pobre viuda que viene. Entiéndase que una viuda en ese tiempo no tenía sustento. El hombre era que trabajaba para sustentar a su familia. Esta mujer había perdido su sustento, que es su esposo. Y dice que dio 2 blancas, que era algo mínimo en ese tiempo. Y el Señor llama a sus discípulos y le dice: mira, esta mujer ha dado más que todos estos ricos. Porque ella, todo el mundo da de lo que le sobra. Pero ella ha dado todo su sustento para vivir. Y usted puede estar pensando: pero ¿cómo Dios quiere que yo dé si yo tengo deudas? Si yo tengo problemas. Para eso está ese ejemplo. Por eso Jesús lo hizo. Porque esta mujer dice que se quitó el alimento de su boca para dárselo a Dios. Esta mujer tenía una revelación y un entendimiento de que su vida era menos importante que el reino de Dios. Esa es la mentalidad que nosotros tenemos que tener. Lo que pasa es que estamos tan ocupados en el mundo y estamos tan ocupados con las ocupaciones que tenemos en esta tierra, que se nos olvida que nosotros le dijimos al Señor Jesucristo: tú eres mi Señor. Pero los asuntos del Señor, entonces no nos ocupamos de ellos. El Señor está buscando que la iglesia crezca, que las almas sean alcanzadas, que el reino de Dios crezca aquí en la tierra. Y una gran parte de eso son las finanzas. Esos grandes estadios que muchas veces predicadores van, como Timmy Joshua, que murió, que iba a la República Dominicana, cuestan millones de dólares. Para usted poder reunir un conglomerado de personas allí y que el poder de Dios se mueva allí, sane vidas, liberte personas, rentar esos estadios. Yo estaba averiguando recientemente
Un estadio de esos cuesta $250,000 simplemente rentarlo. Todo eso lleva dinero. Para nosotros hacer cosas así y llevar artistas cristianos y llevar predicadores que puedan hacer eso, todo eso se lleva millones de dólares. Pero hay personas que creen que eso no se debe hacer. Si eso no se hace, el nombre de Cristo no es predicado. Entonces, todo conlleva finanzas, todo conlleva dinero. El Señor Jesucristo ve a esta viuda y dice, ella ha dado más, porque se quitó su sustento para dárselo al Señor. Cuando Dios ve esa actitud en ti, Dios entonces te suple, te provee. Hay milagros que suceden. En un momento el Señor Jesucristo, aleluya, no podía pagar los taxes que tenía que pagar en ese tiempo. Y le dice a Pedro, Pedro, ve al mar, saca un pez y en la boca del pez tú vas a encontrar una moneda, dala por ti y por mí. Dice la Biblia que a través de eso pudieron pagar. Dios le sustentaba todo al Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús estaba trabajando en su obra todo el tiempo. ¿Sabe que hay beneficio cuando usted trabaja en la obra del Señor? Cuando usted predique el Evangelio, tenga esa mentalidad. Estoy haciendo el trabajo de Dios. Hay una recompensa que Dios me va a dar por esto. Cuando usted se para aquí a cantar o a adorar a Dios, está haciendo un trabajo para el Señor. Yo le he dicho a ustedes, yo tengo esa ambición, tengo esa forma. Yo acepté el reto del pastorado, acepté el reto de esta misión, porque hay un beneficio. Yo lo he visto en mi vida. Dios suple, Dios provee en muchas diferentes áreas. Entonces, iglesia, de esta forma en como nosotros podemos avanzar, crecer, prosperar en Dios. Tú tienes un proyecto que tú quieres hacer, quieres comprar una casa, quieres tener un negocio, quieres emprender algo grande que tiene que ver con finanzas. Haz lo que hizo Jacob. Señor, si tú me das este negocio, voy a emplear gente cristiana. Señor, si tú me das este negocio, voy a bendecir tal ministerio, tal iglesia. Voy a bendecir mi iglesia. Hay gente, hay peloteros que le han comprado iglesia a personas y Dios lo bendice. Juan Luis Guerra es uno que con su dinero, todo lo que tiene, construye iglesias. Dígale al Señor, usted tiene que hacer 3 veces esa vez: Señor, bendíceme de tal manera que yo pueda construir iglesias. Pero si usted siempre dice, Señor, bendíceme, prospérame, para tú sentarte y irte de vacaciones, no va a haber nada. Pero a que si tú le dices al Señor, Señor, prospérame para bendecir al pueblo de Dios, para que tu obra avance, algo diferente va a pasar. Algo diferente va a ocurrir. Por ejemplo, Gabriel y Daniel, que están aquí o que están estudiando, ¿para qué quieren ser abogados? ¿Para qué quieren ser lo que sea? Tienen que tener un propósito. Quiero hacerlo para el reino. Si no, se desbarata. El cristiano tiene que tener esa mentalidad. Todo lo que yo haga en mi vida tiene que ser para el avance del reino de Dios. Y Dios a esas personas que piensan así, prospera, bendice y hace que ellos avancen. Pónganse de pie.